Bien, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este espacio del taller de lectura de Kierkegaard, en el que estamos leyendo el texto de O lo uno o lo otro, un fragmento de vida, este primer gran volumen de la obra de Kierkegaard, digamos de la obra académica y filosófica, sobre todo aquella que se publicó después de su tesis doctoral, ¿no? Que se llama Sobre el concepto de ironía, del cual hemos mencionado acá un par de veces. Y este texto nos ha llamado poderosamente la atención porque es un texto grandísimo, está compuesto nada más los papeles de A, que es este volumen, está compuesto por más de 8 textos que constituyen un libro de casi 500 páginas y es nada más uno de los 3 libros que escribe Kierkegaard. Además de esto habría que sumarle los papeles de B, que es o lo uno o lo otro, un fragmento de vida 2. Y acabo de ver hace unos días en la Librería Nacional, si mi memoria no me falla, que ya salió el siguiente tomo de las obras de Kierkegaard. Este proyecto valdría la pena mirarlo de pronto acá en Busca Libre, puede ser. Eh, Valdría la pena echar una mirada a esto, porque cuando Rafael Larrañeta decide publicar, pongámoslo un poco en contextos. Sí, Rafael Larrañeta era un especialista en la obra de Kierkegaard, que de hecho, como nosotros lo habíamos dicho, es el traductor de estos textos, ¿no? En particular de estos primeros. Ahí está. Edición y traducción. Ah, no, esta no está traducida por Larrañeta. Bueno, Rafael Larrañeta fue uno de los primeros. Pero acá está, herederos de Rafael Larrañeta. Acá está. Cuando Rafael Larrañeta, un profesor español, gran kierkegaardiano, consagrado al estudio del danés para traducir la obra de Kierkegaard, presenta la propuesta de hacer una traducción de la obra completa de Kierkegaard al español, pues es celebrada por la comunidad académica, pero curiosamente no por la comunidad editorial. Es decir, la gente está dispuesta a que se traduzca Kierkegaard porque es un filósofo importante, porque es un filósofo actual, porque todavía tenemos mucho que pensar y que decir con él. Pero curiosamente la gente no quiere dar los recursos, es decir, las editoriales, las universidades, pues porque se requieren traducciones, traductores, correctores de estilo, diseñadores, en fin. Eso fue todo un dilema, todo un problema. Y el proyecto que tenía Rafael Larrañeta de traducir las obras de Kierkegaard en un periodo breve de tiempo, 10 años más o menos, pues no se llevó a cabo. Sin embargo, esta no sé, como congregación, este grupo de unidad, ¿cómo llamarlo? Sí, es esta fundación de herederos de Rafael Larrañeta, que es la que tenemos aquí, pues precisamente va a darse a la tarea de seguirlos traduciendo poco a poco cuando se consigan los recursos. Y bueno, y ahí vamos, poco a poco. Precisamente, y esto era lo que quería mostrarles ahorita, y esto es del 2000. Bueno, este no era el que el que me acaba de salir. Pero bueno, es uno en el que aparece, es el siguiente tomo, los escritos edificantes, escritos volumen 5 no es, sino es en el que está In Vino Veritas. In Vino Veritas es una obra maravillosa, en algún momento no me aparece acá, busquémoslo acá, In Vino Veritas Trota. Tal vez todavía no ha llegado a... em, etapas en el camino de la vida. ¿Será este? Puede ser este. Etapas en el camino de la vida, tal cual. Oye, 30 euros no está mal, no está mal. Este libro salió en julio del 2023. En julio del 2023. Y está constituido por tres textos muy sugerentes que hablan un poco de el periodo estético y ético de la obra de Kierkegaard, que es In Vino Veritas, que es una especie de reconstrucción del banquete de Platón, donde se reúnen un montón de seudónimos de Kierkegaard, llega Anticlímacos, Johannes de Silencio, Víctor el Eremita, un estudiante, etcétera, sí, y empiezan a hablar sobre el amor. Es un diálogo novelado maravilloso, yo lo recomiendo mucho. Por ahí hay un estudiante que está haciendo la tesis sobre ello. Si nos ves por ahí, John, pues ahí saludos también. Está el segundo texto, que es Consideraciones sobre el matrimonio, que es un texto bastante
sugerente porque, digamos, va a completar lo que son los papeles de B. Sí, recordemos que la figura prototípica del estadio estético es Don Juan. Ya hemos leído un poco de eso en el erotismo musical. Y la figura de Don Juan sobre todo tiene que ver con la inmediatez, ¿no? La figura típica o prototípica del estadio ético es el hombre casado, porque el hombre casado tiene que verlo todo con la mediación. Sí, con la mediación está la mediación del matrimonio y a través de la mediación del matrimonio se hace pues todo lo que haya que hacer, ¿no? O sea, el placer se busca en la mediación del matrimonio, el progreso o sí, la riqueza se busca en la mediación del matrimonio para generar un patrimonio para la familia, los hijos, la esposa, todo este tipo de cosas. Entonces, claramente tenemos digamos, dos personalidades, ¿no? La personalidad del hombre casado que no es que tenga que ser casado. De hecho, nosotros en español lo decimos muy bien cuando hablamos de alguien que está casado con su trabajo, que está casado con una causa, que está casado con una persona, un oficio, algo, o sea, está completamente comprometido con ello, ¿sí? Donde no, y pues un compromiso es siempre claramente un ejercicio de mediación. No es un ejercicio inmediato, porque en la inmediatez no hay compromiso, precisamente porque pues es inmediata. Entonces, así como está, luego puede no estar. Y ese es el quid de Don Juan. Entonces, Kierkegaard siempre le va a dar vueltas al tema del matrimonio. Obviamente nace de su experiencia vital. Recordamos que él quería casarse y no se casó porque no pudo casarse y no pudo casarse pues, por sus crisis espirituales y religiosas y demás. Pero y él siempre le va a dar vueltas a eso, pero no le va a dar vueltas a eso simplemente como me debí casar o no casar o eso, aun cuando hay algo de ello ahí, sino realmente lo quiere pensar en términos más existenciales. Y esa reflexión es la que vamos a encontrar en Culpable o Inocente, ¿sí? Que tiene que ver justamente con, bueno, un poco esa reflexión personal, pero puesta en términos existenciales. Y es una reflexión muy sugerente en torno al tema de la culpa, del compromiso, de la inmediatez, es decir, básicamente la tensión que hay entre el estadio ético y estético. Eh, Repito, este libro sabía que lo iban a lanzar, no estaba al tanto, no sabía cuándo lo iban a lanzar, salió en julio del 2023. Vemos que en Busca Libre todavía no está. Lo vi en la Librería Nacional hace 3, 4 días. Entonces, bueno, cuando tengamos la posibilidad lo traeremos también por aquí. Y bueno, acá tenemos como otras obras de Kierkegaard. Oye, vale la pena tenerlo esto como dentro del historial nuestro, ¿no? Estas son como las obras de Kierkegaard que se han publicado en la editorial Trota, que repito, es la que ha recogido las tareas, digamos, de Rafael Larrañeta de traducir toda la obra kierkegaardiana. Bien, vamos a ir al texto entonces y pues a partir de él vamos a reconstruir un poco las ideas que estaban mirando, ¿no? La vez pasada habíamos empezado el texto de siluetas y habíamos llegado más o menos un poco hasta donde vamos a empezar a hablar de María Beaumarchais, ¿sí? Un poquito antes habíamos quedado, que es precisamente donde Kierkegaard nos explica qué son siluetas, porque vamos a hablar de siluetas y qué significa eso, ¿no? Entonces, vamos a leerlo, vamos a leerlo acá. Dice, denme un segundo. Listo. Dice Kierkegaard acá en siluetas. Es esta pena reflexiva la que me propongo exponer y hacer que en la medida en que ello sea posible salte a la vista en algunas imágenes. Eso es lo que le interesa a Kierkegaard, hacer una silueta de lo que es una pena reflexiva, ¿sí? O sea, una silueta ya habíamos puesto el ejemplo la vez pasada, eran estas técnicas y estas artes del siglo XIX de generar siluetas que contaban historias, que se publicaban en periódicos y demás, donde no se veía el contenido, pero se veía claramente la forma y la forma de una u otra manera, pues por la forma en cómo era presentada, nos permitía barruntar el contenido. Las llamo siluetas, dice Kierkegaard, en parte para traer de inmediato a la memoria con esta denominación que las recojo del lado oscuro de la vida, y en parte porque al igual que las siluetas, no son inmediatamente visibles. Si tomo una silueta con la mano, esta no me causa impresión alguna y puedo solo hacerme una idea de ella sujetándola contra la pared y dejando de contemplar la imagen inmediata para contemplar la que se muestra sobre la pared. Solo entonces
la veo. Solo entonces la veo. Mm, Eso mismo sucede con la imagen que quiero mostrar aquí. Una imagen exterior que solo se hace perceptible en tanto en cuanto penetro lo exterior con la mirada. Quizás lo exterior no tiene nada de llamativo, pero en cuanto lo penetro con la mirada, solo entonces descubro esa imagen interior que quiero mostrar, una imagen interior que es demasiado fina para hacerse exteriormente visible, dado que ha sido tejida con los más acallados acordes del alma. Esto tiene plena relación con todo lo que hemos estado hablando, con la diferencia entre la pena clásica, la pena antigua y el dolor reflexivo del drama moderno, o lo que él llama acá la pena reflexiva. Tiene todo que ver con la figura de Antígona y va a tener todo que ver precisamente con este ejercicio existencial, donde Kierkegaard está diciendo algo tan elemental que hoy en día todos lo sabemos, pero antiguamente la gente lo sabía, pero no lo asumía, ¿no? Y es que el dolor va por dentro. El dolor va por dentro. La idea de que el dolor tenga que notarse eh, es una idea dramática. Es una idea dramática, es una idea del teatro, ¿sí? Entonces, si se le murieron los papás, pues a ver, dramatízalo, muéstralo. Pero ya, pero pues eso no, uno no, eso no se soporta en la vida cotidiana, eso se soporta en el teatro. Y Kierkegaard le llama la atención, dice, ok, eso se muestra, o uno puede quejarse, decir, oye, me falta mi familia, o perdí mi trabajo, o lo que sea. Pero el dolor va por dentro, y muchas veces vemos a las personas, pero no vemos los dolores, y habría que aprender a mirar en las siluetas de las personas, ¿sí? O en la forma, sí, las siluetas de las personas, tener esta mirada profunda. ¿Sí? Dicho en términos de Sartre, en una reflexión sobre la mirada, es esta mirada la que nos permitiría no ver a las personas como puros en sí, que es el famoso tema de la náusea y la mirada y demás, sino mirarlos como conciencias, como para sí, como proyectos. Puedo contemplar una cuartilla de papel sin que éste resulte notable a la observación inmediata, y solo sujetándole contra la luz del día y penetrándola con la mirada descubro la fina imagen interior que es, digamos, demasiado inmaterial para verse de modo inmediato. Fijad pues vuestra vista, queridos cofrades cosepultos, en esta imagen interior. No os dejéis perturbar por lo exterior, o mejor dicho, no lo suscitéis, como yo lo desecho incesantemente para escudriñar mejor el fuero interno. Con todo, para seguir adelante con lo dicho, no necesito en absoluto exhortar esta asociación de la cual tengo el honor de ser miembro, pues aunque somos jóvenes, somos también lo suficientemente viejos como para no dejarnos engañar por lo exterior o como para permanecer anclados en ello. ¿O se tratará acaso de una esperanza vana con la que yo me lisonjeo, creer que habréis honrado vuestra atención con estas imágenes? ¿Os resultará acaso mi empeño ajeno e indiferente, no en armonía con el interés de nuestra asociación, una asociación que solo conoce una pasión, a saber, la simpatía con el secreto de la pena? Y esto es Antígona, y por eso vamos a ver que Antígona hace parte de los cofrades cosepultos, ¿no? Bueno, además porque a Antígona la enterraron viva, o sea, ahí está. Pero esto en el texto del más desgraciado va a aparecer, ¿no? Vamos a poner acá confrontar a Antígona. Y es que también nosotros conformamos una orden, también nosotros salimos de vez en cuando al mundo cual caballeros errantes, cada uno por su lado, no para combatir monstruos o para socorrer la inocencia o para probar fortuna en la aventura amorosa. Nada de eso nos ocupa, ni siquiera lo último, pues la flecha en el ojo femenino no hiere nuestro erguido pecho y la sonrisa de las jóvenes no nos conmueve, sino el secreto gesto de la pena. Dejemos que otros se enorgullezcan de que ninguna joven de cualquier parte pueda ofrecer resistencia a su poder erótico. No nos dan de entera. Nosotros queremos enorgullecernos de que ninguna pena secreta escape a nuestra atención, de que ninguna pena clandestina sea tan desdeñosa y tan orgullosa como para que no consigamos adentrarnos victoriosos en sus más íntimas guaridas. O sea, los cofrades cosepultos no son personajes eróticos. O sea, esto no se trata de eh, ser down para conquistar, ¿no? O sea, esto no se trata de ser pesimista. La vez pasada leía este término que me parecía algo así como erotismo pesimista, una cosa así, o el eropesimismo. Y es una idea de que lo pesimista pueda resultar erótico.
Sí, y sí, sí, en filosofía se da mucho y sobre todo en la filosofía del siglo XX y en las redes sociales actuales hay una cantidad de filósofos que alardean de una especie de pesimismo, oye, alguno más sistemático que otro, da igual, pero sobre todo con clarísimas pulsiones eróticas, ¿no? Con clarísimas pulsiones de quiero acercarme, quiero tocar, quiero ser tocado, quiero ser visto, quiero mostrar, quiero ver. eh, sí, o sea, un erotismo muy, digamos, muy patente, ¿no? Kierkegaard dice, mira, nuestro tema no es el erotismo, nuestro tema es la profundidad en la pena, la profundidad en la pena, ¿sí? Y si nosotros somos, ¿sí? Eh, a ver, pongámoslo acá como nuestro trabajo o nuestra misión es captar la profundidad. Entonces la idea es que los cofrades sepultos conocen también la pena reflexiva, conocen también el dolor como pena reflexiva, como ejercicio reflexivo ante las condiciones duras de la existencia humana, que son capaces de identificar las penas, ¿sí? Que viendo las siluetas son capaces de ver al fondo, ¿sí? Y esta es un poco la tarea de los cofrades, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, me gustó. ¿Cuál sea la pugna más peligrosa? ¿Cuál la que presupone mayor arte y mayor placer? No vamos a investigarlo ahora. Nuestra elección ha sido obrada. Solo amamos la pena. Solo la pena. Y sea donde sea que descubrimos su rastro, lo seguimos hasta que se revela. Lo seguimos hasta que se revela. Para esta lucha nos preparamos, en ella nos entrenamos a diario y en verdad la pena se desliza tan secretamente por el mundo que solo aquel que tiene simpatía por ella, solo a él le es destinado presentirla. Yendo por la calle, una casa tiene el mismo aspecto que otra, y solo el observador experimentado presiente que hacia la medianoche esta casa tiene un aspecto del todo diferente. En ese momento merodea por allí un desdichado que no ha encontrado sosiego, sube las escaleras, sus pisadas resuenan en la quietud de la noche. Pasando al lado de la gente por la calle, uno tiene el mismo aspecto que otro, y el otro que el de la mayoría, y solo el observador experimentado presiente que en lo más íntimo de esta mente se aloja un habitante que nada tiene que ver con el mundo, que pasa los días de su solitaria vida calmosamente dedicado a tareas domésticas. Es interesante acá la idea del presentimiento, ¿no? El ejemplo de la casa y la interioridad, ¿sí? Vamos a poner acá como me gusta este ejemplo, me gusta el ejemplo que pone Kierkegaard acá. Em, son un poco raro, pero ahí está, ¿no? O sea, un observador que es capaz de ver dos casas iguales, pero sabe que a medianoche, por la manera en la que le da la luz y tales, es diferente. Así también un conocedor de penas es capaz de ver dos personas que se ven iguales y en general se ven iguales. Siempre es capaz de reconocer las diferencias. Es capaz de reconocer las diferencias. Y esto me parece muy importante, no solamente en el contexto de Kierkegaard, sino en nuestro contexto, precisamente porque hoy en una sociedad hiperconectada, masificada o como se llama incluso infoxicada, ¿sí? El, el, digamos, nos vamos volviendo insensibles con la pena y con el sufrimiento ajeno, ¿sí? Entonces, acá en Colombia en particular ha pasado mucho eso, ¿no? Con todos los, digamos, con toda la historia de la violencia en Colombia que hemos tenido desde la lucha bipartidista, desde incluso antes, luego las guerrillas paramilitares, etcétera. Los muertos se contaban en centenares e incluso en miles, ¿sí? Y entonces se volvía un tema de cifras, ¿sí? Entonces, no, que cuántos muertos hubo en la masacre del Salado, no, en la masacre del Salado hubo 130. Uy, sí, difícil porque es que en la de Bojayá nada más hubo 70. Oye, los muertos no se miden en números, es decir, claro, o sea, en términos de un protocolo, pues hay que decir cuántos son, pero lo que había hecho justamente lo que estaba haciendo el informe de memoria histórica era reconstruir esas penas, reconstruir ese dolor, reconstruir, ¿sí? Pues lo que significa esos números. Lo podemos poner hoy en perspectiva respecto a lo que pasa en Palestina, ¿no? Para
digamos, para las noticias internacionales, ¿sí? Se dice, no, pues es que han muerto más de 1.000 niños. Ok, pero ¿y eso qué significa? Cuando nosotros vemos las fotos, los reportajes de cualquier cantidad de valientes periodistas que están allá en el frente, charlando, mirando, tomando fotos, registrando, padeciendo, sufriendo, incluso muriendo, y todo eso va quedando en testimonio en sus redes sociales, nosotros nos vamos dando cuenta que hay una pena que es interior. Y lo que pasa es que nosotros, como los vemos como si fueran reels en un celular, pues vemos el exterior y pasamos y pasamos y pasamos. Pero a mí me parece que esto es un llamado que hace Kierkegaard desde su época, ¿sí? De entender, ¿sí? Cómo hay una comunidad humana en el sufrimiento, como yo soy lo suficientemente, tengo la suficiente simpatía o empatía, ¿sí? Kierkegaard habla acá de simpatía, entonces por eso usamos el término, ¿sí? De comprender lo que la otra persona sufre, ¿sí? Y es cierto, obviamente los seres humanos tenemos muchas pulsiones y unos queremos el éxito, entendemos el éxito como, no sé, plata o viajes o dinero o fama o amor o erotismo o físico o lo que sea, sí, pero somos humanos y como humanos somos capaces de leer el sufrimiento en las otras personas y esto es justamente lo que nos está invitando Kierkegaard, ¿sí? Podríamos pensarlo no solamente acá de una manera poético-romántica, ¿sí? Las siluetas del sufrimiento de las mujeres de la literatura romántica. Podríamos pensarlo como el sufrimiento de los inmigrantes desplazados a nivel mundial y repito en concreto por el ejemplo de las migraciones forzadas que se están dando incluso a un nivel internamente en lo que queda de Palestina. Estos son ejercicios de sensibilización filosófica muy profundas y pues la invitación es justamente a esto. Solo el observador experimentado presiente que en lo más íntimo de esta mente se aloja un habitante que nada tiene que ver con el mundo, que pasa los días de su solitaria vida calmadamente dedicados a tareas domésticas. Cierto que lo exterior es objeto de nuestra observación, pero no de nuestro interés. Vemos lo exterior, pero no es lo que nos interesa. No es lo que nos interesa. Nos interesa el interior de las personas. Así, el pescador que dirige impasiblemente su mirada al río, pero el río no le interesa sino los movimientos del fondo. Por ello es cierto que lo exterior tiene un significado para nosotros, pero no como expresión de lo interior, sino como una información telegráfica que de allí, en lo más profundo, algo se esconde. Kierkegaard está interesadísimo y lo ha estado todo el tiempo, de hecho, así arranca el libro en esta dialéctica, en esta tensión que hay entre lo exterior y lo interior. Si tienen tiempo, échenle una mirada al primer capítulo de esta serie. Ya hoy es nuestra sesión 21. Vamos bien, vamos llegando ya casi a la mitad de un año. Pero nosotros lo podemos ver rápidamente. Kierkegaard lo dice acá en el prólogo. Eh, Acá está Rafael Arrañeta, que era prólogo, dice lo siguiente, ¿no? Esta es la introducción, vamos a hacer el prólogo de Kierkegaard. Kierkegaard dice, mira, quizás te haya venido alguna vez a las mientes, querido lector, dudar un poco de la exactitud de la conocida proposición filosófica, lo exterior es lo interior es lo exterior. Esto es una tesis de Hegel, lo habíamos mostrado, habíamos ido allá a la fenomenología del espíritu y a la ciencia de la lógica, habíamos mostrado cómo Hegel sostiene dialécticamente eso, que lo exterior es lo interior y lo interior es lo exterior. O sea, es tan elemental como la forma determina el contenido y el contenido determina la forma. De acuerdo. Y eso hegelianamente es cierto y eso funciona en el mundo físico y en el mundo moral y incluso en el mundo metafísico, en tanto que podemos hablar de interioridad, exterioridad en ideas metafísicas. Pero bueno, esto funciona y funciona bastante bien en la ciencia de la lógica y en general en el sistema hegeliano. Pero Kierkegaard tiene unos reparos y son unos reparos profundamente existenciales. Toda la obra de Kierkegaard, o sea, toda esta obra, toda la obra de o lo uno o lo otro, Enten, Eller, Out, Out, ¿sí? Toda esta obra de o lo uno o lo otro, va a ser una tensión de Kierkegaard entre entender esta premisa y refutar esta premisa. Porque una cosa, pongámoslo de la manera más escueta en la biografía de Kierkegaard, Kierkegaard termina con Regina y se va a Berlín, ¿sí? Berlín en la época, estamos hablando más o menos de 1840, 1870 se funda el Segundo Reich, ¿no? Allá con Otto, no, con
pues que se llama, no es Otto, es eh, el Kaiser, se me olvidó el nombre del Kaiser. Bueno, ahí el emperador, no, Federico es el de Kant. Guillermo Wilhelm primero, ¿sí? Allá, o sea, estamos a 30 años de que Alemania se vuelva el imperio alemán, ¿sí? Aquel imperio que va a protagonizar todo lo que va a protagonizar la Primera Guerra Mundial, todo eso. Berlín era una capital bullante, o sea, era una capital donde llegaba la gente, había un montón de cosas, habían trenes, habían recursos, había plata, había arte, había cabaret. O sea, Kierkegaard termina su relación, ¿sí? Ya muerto el papá y se va con la plata de la herencia a Berlín. Entonces la gente dice, pues, le importa un pepino. ¿Sí? La relación con Regina le importa un pepino, la teología le importa un pepino, este tipo se va ya a malvivir la vida, ¿sí? Pero Kierkegaard está allá, está tomando clases con Schelling y aprendiendo alemán y otras cosas más, pero en el fondo eso es lo que se ve. En el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Él está completamente atravesado por la pena de no haber entendido por qué no pudo seguir su relación con Regina. ¿Sí? Y no lo va a entender nunca. Él, la mejor explicación que va a decir es, me faltó fe o tenía una profunda melancolía que haría profundamente infeliz a mi amada. Son las dos mejores respuestas que se va a dar. Y sin embargo, va a escribir ríos de tinta tratando de entender esta situación. Y esta tensión de Kierkegaard es una tensión muy típica del ser humano contemporáneo, muy contemporáneo, no así del ser humano moderno. El ser humano moderno encontró una mediación en el reconocimiento de ante el Estado como ciudadano, ¿sí? No sé, de un pueblo, de una ciudad como Venecia, de una ciudad, de un país como Francia o de un reino, etcétera. Y pues sí, de una u otra forma esa es la figura del sujeto moderno. La figura del sujeto contemporáneo es una tensión consigo mismo, es una tensión en la que lo exterior no refleja lo interior. Y nosotros hoy en día lo vemos y quizás digamos, la forma más patética, no, bueno, es patética en términos del padecimiento del patos, pero la forma más patente es nuestra actual sociedad del cansancio, sociedad depresiva, sociedad ansiosa, ¿sí? Como se les ha llamado, haciendo eco a las tesis de Byung-Chul Han. Somos una sociedad que por fuera se ve de una manera, pero por dentro de otra. Y si bien hay relaciones y hay causas, terminan siendo dos escenarios distintos. Dos escenarios distintos. Y si bien podemos arreglar lo interior trabajando lo exterior y podemos trabajar lo exterior trabajando lo interior, no quiere decir que sean lo mismo. No quiere decir que sean lo mismo. Y en este sentido, nosotros nos acercamos más a Kierkegaard que a Hegel o al mundo moderno, porque no necesariamente lo exterior es lo interior. Y cualquiera que tenga una pena en su corazón, y hoy en pleno siglo XXI todos la tenemos, ¿sí? Nos damos cuenta que la procesión va por dentro, como decimos acá en Colombia, o dicho en otros términos, una cosa es la pena que nosotros llevamos dentro y otra cosa es cómo eso se ve, cómo eso se ve. Y lo que para nosotros es patente, Kierkegaard justamente lo estaba señalando, lo estaba indicando, estaba diciendo pilas con esto, ¿sí? Pilas con esto. Que la gente diga estoy bien no quiere decir que esté bien. Necesitamos ser conocedores de almas, estimados cofrades cosepultos, para llegar a esas profundidades. Bien, sigamos. Cuando uno contempla larga y atentamente un rostro, en ocasiones descubre algo así como otro rostro dentro del que se ve. Esto es muy Levinas, esto suena muy bonito. Sí, vamos a ponerlo acá. Levinas, pues por el tema del rostro. Obviamente acá Kierkegaard no tiene ninguna comprensión metafísica del tema del rostro, pero bueno, ahí está la palabra. Por lo general, esto es un signo irrecusable de que el alma esconde un emigrante que se ha apartado de lo exterior para vigilar un recóndito tesoro. Y el camino a seguir en el movimiento de la observación se insinúa mediante el hecho de que un rostro parece encontrarse dentro de otro, lo cual da a entender que uno debe esforzarse por penetrarlo si es que desea descubrir algo. El rostro, que por otra parte es el espejo del alma, reviste aquí una ambigüedad que no se deja representar artísticamente y que por lo general también perdura solo un momento fugaz. Es preciso tener ojos para verlo, tener buena vista para seguir este indicio infalible de la pena secreta. Esta mirada es atractiva y aún así tan escrupulosa
angustiante y apremiante, y aún así tan compasiva, persistente y maliciosa, y aún así tan franca y benevolente, adormece al individuo en una suerte de dulce languidez, en la que aquel se deleita en derramar su pena, el mismo deleite del que se goza al desangrarse. Lo presente ha sido olvidado, lo exterior desgajado, lo pasado resucitado, el hálito de la pena aliviado. El penitente encuentra consuelo, al igual que los caballeros que congenian con la pena, cuando ha encontrado lo que buscaba. Pues no buscamos lo presente, sino lo pasado. No la alegría, pues esta es siempre presente, sino la pena, pues su esencia es pasar. Y en el instante del tiempo presente uno la ve, solo como se ve a alguien cuando la vista lo alcanza únicamente en el momento en el que dobla la esquina y desaparece. Kierkegaard lo había mostrado, ¿sí? Me gusta esta imagen del penitente, ¿no? El penitente es una persona que entiende la pena. Hoy en día nosotros, la figura del penitente nos cuesta un montón, porque no, a ver, sufrimos demasiado en nuestra vida, ¿sí? Es difícil. Tener recursos, tener buena apariencia, tener buena actitud, peinarse bien, tener la piel tersa, tener estudios, tener amigos, vida social, vida afectiva, estabilidad emocional, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Es difícil, es difícil. Pero no nos cuesta pues aceptar que nosotros tengamos que purgar alguna pena, tengamos que pagar alguna pena. Más bien somos como muy pasivos ante eso, o sea, como mira, intento lo mejor y si no lo logro, acéptame lo que tengo. Es un poco nuestro sentido actual, ¿no? La idea del penitente nos parece, nos recuerda muy a una teología de la penitencia que viene muy del catolicismo y sobre todo del protestantismo, a una idea del pecado original. La idea del penitente es la idea de es alguien que tiene que cargar y sufrir por su pasado en tiempo presente. Y eso no nos gusta, y no solamente no nos gusta, sino que nos hace daño. Sí, nos hace daño es un movimiento que hoy en día nosotros hemos dejado de tener. Precisamente quiero mostrarle, hay un texto de Oppenheimer, no el de la película, sino creo que es Andrés Oppenheimer, que se llama Basta de historias. Sí, tal cual. Libro Basta de historias, si mi memoria no me falla, Andrés Oppenheimer, tal cual. Cuando tengan tiempo, échenle una mirada. Basta de historias, ahí está. Miremos a ver dónde tenemos como la portada un poco más grande. Bueno, es el mismo. Ahí está Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Es un libro interesante en el que el autor, pues básicamente lo que va a hacer es, pues ahí lo dice, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Dice, los latinoamericanos estamos enmarañados en un pasado, que nos conquistaron, que se llevaron al oro, el oro, que nos violaron, que nos esclavizaron, que no sé qué. Y oye, sí, eso pasó, pero pasó hace 500 años. Es decir, a Japón, son ejemplos que él pone en el libro. Japón le cayeron dos bombas nucleares, dos bombas atómicas hace 80 años y mira en dónde están. Alemania la destruyeron prácticamente al 90% hace 80 años y mira dónde está. Basta de historias. Basta de historias. Es un libro bonito, empoderante, si uno lo quiere decir como, ok, no tengo que anclarme en el pasado y tengo que mirar al futuro. Ok, pero oye, desconocer el pasado es una forma de mutilarnos, ¿no? Desconocer el pasado es una especie como de amputarnos las rodillas, ¿sí? Y pues sí, o sea, no nos caemos, pero pues tampoco vamos a llegar muy lejos, ¿sí? Y Kierkegaard, digamos, Kierkegaard en este sentido, o sea, estamos mirando dos referentes, ¿no? Andrés Oppenheimer es un tipo muy contemporáneo, no, si mi memoria no me falla, él es argentino, no recuerdo, pero ha escrito muchos textos de este tipo, escribe bien, me gusta, no me gustan sus ideas, las peleo filosóficamente, pero me gusta cómo escribe, escribe bien, lo recomiendo porque, oye, pues está bien leer otras cosas. Y cuando tenga tiempo, échele una mirada y luego leemos este libro sobre el cual he peleado mil y un veces, pero al cual vuelvo de tanto en tanto porque me motiva a pensar y eso nos gusta a nosotros los filósofos. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo acá Oppenheimer? Dice, mira, dejemos el pasado, soltémoslo
y vamos al futuro, vamos adelante, ¿no? O sea, básicamente es como el lema un poco de todos nuestros discursos de autoayuda, de superación personal, de motivación y, oye, no está mal, pues porque claramente hay personas que son profundamente desgraciadas porque viven a destiempo. De hecho, Kierkegaard lo va a decir, la desgracia humana consiste en vivir a destiempo. ¿Sí? O en el futuro o en el pasado, jamás en el presente. O sea, estamos compartiendo la misma idea. Pero, ¿sí? Lo que piensa, digamos, como toda esta especie de happycracia, como se le ha llamado hoy en día, todo este gobierno de las cosas alegres y felices y demás, es que tenemos que dejar de lado lo malo. Y si el aferrarnos al pasado está mal, entonces dejemos de lado. Y Kierkegaard lo que nos está diciendo es, pilas, esto también es humano y tenemos que entenderlo y aceptarlo y cargarlo y llevarlo, ¿sí? Hacer penitencia por él, quizás la figura del penitente nos cueste y no obstante, es una figura que poco a poco, o sea, Kierkegaard lo había dicho en algún momento, ¿no? Cuando no lo trabajamos de alguna manera, estas ideas, ¿sí? Se nos aparecen de otras formas, ¿no? Y hay un videojuego, eh, hay un videojuego que me gusta mucho que se llama Blasphemous, ¿sí? Acaba de salir el año pasado. Blasphemous 2 es un videojuego inspirado en toda la iconografía de la Semana Santa española, ¿no? Que es una iconografía muy, muy, muy valiosa. Acá tenemos algunos ejemplos. Es un videojuego muy, muy sugerente, muy inquietante y básicamente el protagonista es un penitente, un penitente. ¿Por qué un juego tan importante, sí? O mejor dicho, ¿por qué una historia tan importante en la industria cultural vuelve a poner sobre la mesa la idea de la penitencia, la idea del penitente? O sea, la penitencia tiene un sentido en un marco teológico. Si no hubiese teología, no necesitaríamos ser penitentes. Esa es un poco la idea. Y tras la muerte de Dios, las religiones se vuelven tema de gusto personal, la teología se vuelve básicamente un saber universitario técnico. Pues no necesitamos la penitencia. Y sin embargo, ahí está. Ahí está. Schopenhauer lo dice de una manera maravillosa. Si mi memoria no me falla, está en el primer tomo de Parerga y Paralipómena, que él dice, somos trapenses involuntarios. No sé si está, parece que está, Mm, como trapenses involuntarios. Bueno, ahí está, pues de hecho ahí está en alguna cita que yo puse del propio libro, ¿sí? Busquémoslo. Descargamos el libro y miramos a ver por acá. Sí, vamos a descargarlo. Este fue un libro que yo escribí hace un par de años. Realmente es una recopilación de ensayos, Hermenéutica para un mundo después del fin del mundo, ensayos filosóficos. Y hay un ensayo sobre Schopenhauer que pues, es el que quiero mostrarles, me gusta mucho. Y, y pues en este texto vamos a mostrar lo siguiente, que es justamente la cita que me interesa, ¿no? Somos como trapenses involuntarios, ¿sí? Eh, Ahí está. Esta es una frase que está en el texto de Schopenhauer de Parerga y Paralipómena. Trapense, déjenme a ver si nos aparece por ahí en otra parte. No puse la cita, puse simplemente el nombre. Ah, bueno, ahí debe estar por ahí la referencia. Schopenhauer nos va a decir que los seres humanos hoy en día vivimos como trapenses. Los trapenses eran monjes medievales que se encerraban en una trapa era un convento, una especie de monasterio, y vivían ahí toda su vida, tenían monjes, tenían hábitos blancos y fueron una de las órdenes más importantes de la Edad Media, una de las tantas reformas que hubo en los benedictinos. Y esta reforma, ¿sí? Se caracterizaba porque eran muy radicales, o sea, los votos de pobreza, obediencia y castidad se le sumaban otros votos como el voto de silencio, ¿sí? Unos votos de sacrificios y la idea de los trapenses eran unas personas que llevaban el sufrimiento ascético a un nivel muy alto, ¿sí?
No comían, no dormían, se desvelaban estudiando, orando, ¿sí? Su vida era una vida de privaciones y todo para llegar a un alto dominio, pues, a través de la penitencia, claramente, pues, del espíritu sobre la carne y, pues, de la santificación de su alma y, bueno, toda la metafísica cristiana. Schopenhauer dice, nosotros hoy, siglo XIX, y lo podremos repetir hoy, de hecho hoy lo repetimos, nosotros hoy, siglo XXI, somos como trapenses involuntarios, ¿sí? Somos como, o sea, nosotros no comemos, no dormimos, nuestra vida es de privaciones, pero nos falta una teología que le dé sentido a todo ese dolor. ¿Sí? Por lo menos los trapenses lo hacían para ser santos y en el discurso de ellos estaba el ser santos y eran santos y eran felices, pues, a ver, sufrían, obvio, pero tenían la certeza de su fe de que iban a ser salvos y demás. Nosotros no comemos, vivimos en soledad, no tenemos tiempo para ver a nuestras familias, sí, mal dormimos, vivimos en insomnio, ¿sí? En constante sufrimiento, en profundas humillaciones, ¿sí? Y uno dice, ok, esa es la vida de un penitente. ¿Para qué? No es tan claro. Es decir, era más claro en la penitencia del mundo antiguo o del mundo medieval. Entonces, no porque no creamos en estas religiones y en estos sistemas místicos metafísicos del cristianismo, hemos dejado de ser penitentes. Pese a que la idea de la penitencia no nos gusta y pese a que la idea de la penitencia la rechazamos, somos como penitentes involuntarios. Somos trapenses involuntarios. Ahí está. Luego, cuando suba este video ahí al canal de YouTube, pongo en este momento ahí la captura del texto de Schopenhauer. Pensé que tenía acá la cita y no la tengo. Pero bueno, sé que está en Parerga y Paralipómena, creo que en el volumen 1. Listo. Volvamos al texto de Kierkegaard. El penitente encuentra consuelo. Como nosotros somos como trapenses involuntarios, hacemos penitencia, pero no tenemos los sistemas metafísicos que nos brindan el consuelo en la penitencia, somos penitentes inconsolados. Oye, eso es la trama de Blasphemous. Esa es la trama de Blasphemous. Sobre eso vamos a hacer un video en el canal. Listo. El penitente encuentra consuelo al igual que los caballeros que congenian con la pena cuando ha encontrado lo que buscaba, pero no buscamos lo presente, sino lo pasado. No la alegría, pues está siempre presente, sino la pena, pues su esencia es pasar. Y en el instante del tiempo presente uno la ve, solo, como se ve a alguien cuando la vista lo alcanza únicamente en el momento en el que dobla la esquina y desaparece. Con todo, en ocasiones la pena se esconde todavía mejor y lo exterior no nos permite presentir nada, ni lo más mínimo, ni lo más mínimo. A veces la pena se esconde tanto, ¿sí? Que uno no puede ver lo que está pasando. Uno no puede ver lo que está pasando, ¿sí? Esto es un tema muy del siglo XIX. Y a ver, ya eso es algo de lo que nos ha enseñado básicamente toda la doctrina y toda la teoría del romanticismo. El gran descubrimiento del romanticismo fue la intimidad humana. A ver, los seres humanos hemos tenido intimidad desde siempre, pero la intimidad como valor cultural, como constructo, como desarrollo, categoriza además, es algo del siglo XIX. Y va a aparecer en muchas representaciones y figuraciones del siglo XIX, ¿no? Repito, antiguamente había un poco más de transparencia, ¿sí? Entre lo exterior y lo interior de la humanidad. Y si no había esa transparencia, pues era más bien como o excepción o no se relataba o no aparecía en las novelas. Si nosotros leemos, no sé, cualquier novela de caballería, El Cantar de Roldán, pues la exterioridad de Roldán es la interioridad de Roldán, o sea, Roldán por fuera es un caballero y por dentro es un caballero, eso no tiene vueltas, ¿sí? Y el cantar y Roldán es tan caballero, ¿sí? Con su espada verde Durandarte o Durandel, ¿no? Andaba y peleaba por Carlomagno y allá en Francia y demás, y todo este rollo que nos cuenta el cantar de Roldán. Y oye, pues sí, Roldán es Roldán y el interior de Roldán es el exterior de Roldán. Pasa lo mismo con el Miocid, el Cid campeador, el tipo es un guerrero que busca la justicia, ¿sí? Por fuera y también por dentro. Y cuando le violan las hijas, el tipo siendo un guerrero obra por justicia, ¿sí? Entonces no va a matar a los violadores de sus hijas, sino que los lleva a juicio. Y uno dice, hey, pero eso no tiene mucho sentido. Tiene sentido si lo vemos como un paladín de la justicia, no como un tipo vengativo.
¿sí? No como un guerrero que quiere sangre, porque ese no es el Cid. El Cid no es un tipo que quiere sangre, Cid es un guerrero que busca justicia. Entonces son, digamos, son seres unidos, o sea, están completamente compactos, ¿sí? El mundo antiguo, sus héroes, sus personajes antiguo, medieval, tenía estas figuras. El mundo moderno también, pero ya el mundo moderno empieza a ver cómo se rompen, ¿no? Figuras como Don Quijote nos muestran precisamente esta ruptura, ¿sí? Hamlet nos muestra precisamente ¿sí? El exterior de Hamlet ya deja de ser el interior de Hamlet, ¿sí? Y ya para el siglo XIX esto es la norma, o sea, ningún exterior es el interior, ¿no? En ocasiones la pena se esconde todavía mejor y lo exterior no nos permite presentir nada, ni lo más mínimo. En el contexto colombiano hay un poema muy bonito y vamos a leerlo porque, ¿por qué no leer poemas colombianos? ¿Sí? Que es el texto de Juan de Dios Pesa, que se llama Reír llorando, ¿sí? Es un poema bonito, es un poema bonito, eh, pues bonito como puede ser bonito un poema de este tipo, ¿no? Reír llorando, Juan de Dios Pesa, siglo XIX, 1852-1910. Y bueno, está un poco extenso, pero, o sea, extenso me refiero a este poema no tiene más de una página, pero está en letra grande y con espacio grande, así que no importa. Vamos a mirarlo. Se llama Reír llorando y trata justamente esto que nos está diciendo Kierkegaard, esto no, esto, ¿sí? Que en ocasiones la pena se esconde todavía mejor y lo exterior no nos permite presentir nada del interior. Y esto es Reír llorando, Garrick, Juan de Dios Pesa. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctima del spleen, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única ilusión la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Y ahí dice, os destruiréis. No. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid. Noble he nacido. Pobre seréis quizás. Tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo le llamo a los muertos mis amigos y le llamo a los vivos mis verdugos. Garry, o sea, acá este personaje es un cofra de Cosepulto. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal, y no debo de acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí. Nada más él. ¿Mas qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. El poema es brutal y es clarísimo, ¿no? Garrick, ¿sí? Es un artista que hace reír a todo el mundo. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, todo el mundo le decía, eres el más gracioso y el más feliz. Y el cómico reía. Y todos lo buscaban, pero él no encontraba, ¿sí? Alegría, sosiego, consuelo para sus penas, ¿sí? Y Garrick es como el actor suicida, ¿sí? Ahí lo dice, ¿no? Eh,
¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de tedio, hacen reír como el actor suicida? Ahí está. Esta es la idea de Garrigue, es la misma idea que nos está presentando Kierkegaard. Retomamos. En ocasiones, la pena se esconde todavía mejor y lo exterior no nos permite presentir nada, ni lo más mínimo. Puede evitar nuestra atención mucho tiempo, pero cuando por casualidad un semblante, una palabra, un suspiro, un tono en la voz, un guiño en los ojos, un temblor en los labios traiciona aquello que fue escondido, entonces despierta la pasión, comienza la lucha. Entonces se trata de estar vigilante, de ser perseverante, de ser prudente, pues ¿acaso hay alguien más ingenioso que la pena clandestina? Pero un recluso solitario dispone también de mucho tiempo para concebir muchas cosas. ¿Y hay acaso alguien más rápido en esconderse que la pena clandestina? Pues ninguna joven, ni perdón, pues ninguna jovencita podría cubrir el seno que hubiese descubierto con tanta ansia y tanto apremio como la pena recóndita cuando es sorprendida. Entonces se requiere impasible impavidez, pues uno lucha con un Proteo que se dará sin embargo por vencido con solo perseverar, por más que como aquel Tritón, adopte cualquier figura para escabullirse. Cualquier serpiente se retuerce en nuestra mano, cual león nos atemoriza con un rugido, se convierte en un árbol que susurra con sus hojas, o en agua efervescente, o en fuego crepitante, pero al final debe haber presagio. La pena debe finalmente manifestarse. Y esto es lo que le llama la atención a Kierkegaard. Dice, claro, si uno pregunta, ¿cómo estás? Dicen bien, ok, pues dice que está bien, ya, sigo con mi día. Pero si uno dice, ¿cómo estás? Bien, y uno dice, o sea, unos ojos atentos, ¿sí? Son capaces de, o sea, una mirada penetrante, lo decía Kierkegaard acá, ¿no? ¿Sí? Acá, una mirada penetrante, o sí, lo penetro con la mirada. Una mirada penetrante sería capaz de mirar que esa persona que dice, ¿cómo estás bien? No está bien. Ahora, no sé qué le pasa, pero si uno persevera, si uno está ahí, si uno mira, se da cuenta de la pena, ¿sí? ¿Qué pasa un poco con esta, digamos, con nuestra indolencia? Que nuestra indolencia no es paciente, nuestra indolencia no persevera. Y pues al no perseverar, pues, o sea, al no perseverar nosotros en nuestra indolencia, la indolencia es rápida, la indolencia es la indolencia es de pasar de un reel a otro, de una story a otra, ¿sí? Sí, quedarnos un momento, ¿sí? Nos permitiría a nosotros tener esta mirada penetrante y descubrir en las otras personas, en las otras almas, sus penas internas, ¿sí? Está lo que él llama la pena clandestina en una denominación que, oye, me gusta bastante, por lo que es completamente poética y romántica, pero me gusta. He aquí las aventuras que nos dan placer. Probar en ellas nuestra caballerosidad es nuestro pasatiempo. Para ello nos alzamos ahora como bergantes en medio de la noche. Por ello nos atrevemos a todo, pues ninguna pasión es tan salvaje como la de la simpatía. Y esto es Kierkegaard y por eso me encanta, ¿sí? O sea, a ver. ¿Quieres? Y sobre esto hay mucho escrito y se ha vuelto, digamos, como un motivo muy poderoso en el mundo actual, ¿no? Dice, tú quieres ¿quieres seducir a una persona? Seducir es fácil, ¿sí? El acercamiento erótico es fácil. Puede costar y obvio, sí, un poco, pero oye, si eso es lo que buscas, eso es fácil, ¿sí? Lo difícil, lo brutal, en el sentido de lo salvaje, aquello que requiere ir incluso un poco más allá de nuestro lenguaje, lo que con la razón expresamos a través del lenguaje, es esto, la simpatía. El estar ahí, aun cuando me dicen, estoy bien, tranquilo, no estés acá. Y uno dice, yo sé que no estás bien, me quedo, ¿sí? Y me quedo un rato, un día, 2 días, una noche, una vida. Y ese quedarse no quiere decir me quedo en el mismo espacio, sino estoy ahí, presente, atento. Claro, Kierkegaard lo pone en forma en términos como de los cofrades cosepultos expertos en la pena son capaces de encontrar el deleite al descubrir la pena de las demás personas, como si eso le diera una especie de estatus o demás. Es algo un poco romántico y obviamente eso puede sonar un poco extraño, pero bueno, es Kierkegaard siglo XIX, tampoco vamos a ponernos acá con anacronismos raros. Nos quedamos con lo que me parece súper valioso. Y lo que me parece súper valioso es justamente esto. Personas que llevamos penas en el interior, y todos llevamos penas en el interior, en pleno siglo XXI, todos llevamos penas en el interior, ¿sí? Somos capaces de leer.
las penas en el interior de las otras personas. Pero ello requiere quedarnos, ello requiere perseverancia, ¿sí? Y esa perseverancia ahí implica simpatía. Nada es tan, digamos, tan banal, ¿sí? Nada es tan banal como asumir que la persona no tiene penas, que sí, que no hay penas. Esa inmediatez de la indolencia, pues es justamente eso. Es una inmediatez de la indolencia y nosotros, y es banal precisamente porque no nos permite ir a una profundidad, a encontrar sentidos, a encontrar arraigos, a encontrar una persona detrás de esto. Nada nos obliga a temer que cuando hayan de faltarnos aventuras, perdón, que hayan de faltarnos aventuras, pero sí que topemos con un obstáculo que sea demasiado duro y demasiado impenetrable, pues así como según explican los naturalistas al hacer estallar rocas enormes, tras varios siglos de obstinación, se ha encontrado en su interior animales vivos que, sin ser descubiertos, habían retado a la vida, así también podría darse el caso de que hubieran hombres cuyo aspecto externo fuera sólido como una roca, que salvaguardaba una eternamente olvidada vida de pena. Tal cual. Creo que podemos pensar en muchos casos ahora. Ahora bien, esto no debe atenuar nuestra pasión ni enfriar nuestro celo. Al contrario, debe inflamarlos, pues nuestra pasión no es curiosidad, la cual se satisface con lo exterior y con lo superficial, sino una angustia simpática que escudriña los riñones y los pensamientos ocultos. ¿Sí? Bueno, eso de los riñones está un poco raro. Miremos a qué se refiere. La expresión remite aquí al hecho de examinar la propia vida e interior y aparece en diversas ocasiones en el Antiguo Testamento. Mira, aparece una expresión del Antiguo Testamento, eso de indagar hasta los riñones, donde es siempre Dios quien escudriña el corazón y los riñones de la gente. Por ejemplo, en Jeremías 11:20 y en una ocasión en el Nuevo Testamento, donde se usa la relación con el Hijo de Dios. Mira, no tenía ni idea. Bueno, ya lo sabemos, si queremos ir hasta el fondo de un asunto, vamos hasta los riñones. Eh, Mediante el hechizo y mediante el conjuro evoca lo oculto incluso antes que la muerte ha arrebatado nuestra mirada. Antes de la batalla, así está escrito, Saúl se presentó disfrazado ante una pitonisa y le exigió que evocase a Samuel. Ciertamente no era mera curiosidad lo que le movía, ni el placer de ver la imagen visible de Samuel, sino que quería experimentar los pensamientos de éste. Y no hay duda de que ha esperado con inquietud hasta sentir la condenatoria voz del implacable juez. No será tampoco, por lo visto, mera curiosidad lo que mueva a alguno de nosotros, de vosotros, queridos cofrades cosepultos, a contemplar las imágenes que he de mostraros. Si bien yo las designo con determinados nombres poéticos, con ello no se da a entender en modo alguno que lo que ha de comparecer ante vosotros sea tan solo figuras poéticas, sino que los nombres deben ser considerados nómina apelativa, nombres comunes. Así, no pondré ningún impedimento si alguno de vosotros hubiera de sentirse tentado a nombrar una imagen concreta con otro nombre, un nombre más querido o un nombre que quizás le resulte más natural. Y esto me llama poderosamente la atención por dos razones y vamos primero a mirarlo acá, ¿sí? Primero vamos a poner acá la nota, ¿sí? Eh, Indagar en la pena no es curiosidad ni morbo, ¿sí? Que a veces podría pasar, ¿no? De hecho, hoy en día se habla del pornoperiodismo, ¿sí? Que es básicamente pues todo este periodismo que... que quiere mostrar la pena así escueta y vulgar, pornográficamente, ¿no? El primer plano de la persona sepultada bajo los restos de un edificio que cae, y acá se hizo muy famoso un caso en Colombia hace muchos años en un terremoto, sí, se cayó unos edificios y demás, y habían personas atrapadas, una persona que quedó con medio cuerpo dentro pues, de la estructura y no podía salir, y la persona estaba completamente cubierta pues, del polvo y de los restos de la construcción. Y llegó un periodista y le dijo, bueno, cuéntanos cómo te sientes, qué se siente estar enterrado en la... Y dice, oye,
ayúdalo, ¿sí? O sea, o ayuda, es decir, no, ¿qué se siente? Eso lo podemos charlar después, pero esa idea de la opinión del que está viviendo esto en primerísima persona, en primerísimo primer plano, en primerísimo presente, tengo yo que transmitirlo en vivo porque es como si fuese la primicia, pues nos hace perder de perspectiva todo. Y pues esa es la idea de lo pornográfico, ¿no? Esta es la idea del primerísimo primer plano del morbo sin profundidad. Em, y entonces, Kierkegaard insiste, bueno, hoy en día existe esto, ¿no? El pornoperiodismo, digamos que una especie de curiosidad pornográfica por la pena y por el dolor. Sí, eso existe y yo creo que justamente la invitación de Kierkegaard es a combatirla porque eso es una exterioridad. Toda pornografía es exterior. O sea, toda visión pornográfica de la pena, del amor, de los cuerpos es pura exterioridad. Y lo que nos está invitando Kierkegaard es una mirada a la interioridad. Entonces esto no tiene que ver necesariamente, o sea, no tiene que ver con el morbo, es algo que va más allá o incluso directamente está en otro nivel. El nivel de esto es básicamente una comprensión de la situación de nuestra situación en la existencia. Y él lo dice ahí, dice, mira, voy a dar unos nombres, ¿sí? Son figuras poéticas, pero no las tomen como figuras poéticas, ¿sí? Tómenlos como si quieren nombres comunes, o sea, nombres genéricos que les puedan aplicar a distintas personas, pero incluso más allá de eso, si quieren y tienen un nombre que quizás les resulte más natural, pónganlo, pónganlo, esa es la idea. Y este es el quid, ¿sí? De, eh, Vamos a anotarlo y ya lo explicamos. Es la comprensión concreta y subjetiva de la pena. Es subjetiva porque está en un sujeto y es concreta porque pues hace referencia a un sujeto concreto. Eh, una de las diferencias, y eso ya lo hemos mencionado algunas con uno de los de Matas, una de las diferencias más grandes que hay entre el, em, entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea tiene que ver justamente en la comprensión del sujeto, en la comprensión de la subjetividad. Ambas son filosofías de la subjetividad. La filosofía cartesiana, espinosista, fichtiana, kantiana, de Locke y demás son filosofías del sujeto. Sí, ahí está y es clarísimo y se entienden. Sí, son filosofías que tratan de entender qué es la conciencia entendida como un yo, como sujeto de representaciones y todo este tipo de cosas. La filosofía contemporánea es otra cosa. La filosofía contemporánea es una filosofía de la subjetividad, pero de una subjetividad concreta, específica, ¿sí? Situada, corporeizada, sufriente, específica, porque, pues, oye, el dolor no es diferencia, el dolor es diferencia específica, ¿sí? Mis dolores no son tus dolores, pese a que tú, a partir del conocimiento y comprensión de mis dolores, puedas entender los tuyos, la comunicación del dolor siempre va a ser uno de los temas complicadísimos porque es difícil, ¿sí? Porque el dolor se vive en primera persona. Entonces, que es justamente esto que estamos diciendo. Entonces, la filosofía contemporánea va a trabajar enfáticamente la idea de sujetos específicos, sujetos concretos. Por ello, Kierkegaard va a trabajar mucho la figura de individuos, ¿sí? Don Juan, Abraham, Doña Elvira, Fausto, esta que vamos a trabajar acá, María Beaumarchais, ¿sí? Etcétera. Sí, el mismo Nietzsche va a trabajar también figuras completamente específicas, ¿no? Zaratustra, por ejemplo, ¿sí? Dionisio, Apolo. Son figuras concretas, no es un sujeto trascendental. Dilthey lo dice de manera muy bonita, no en un plano existencial, pero podría ser leído en un plano profundamente existencial. En la introducción a las ciencias del espíritu dice, el sujeto del que hablamos no es el sujeto del que hablaron Locke, Hume y Kant, ¿no? En cuyas venas no corre sangre, sino el tenue flujo de la razón. Acá hablamos de un hombre real y concreto, de un hombre que quiere, siente y piensa. ¿Sí? Que son como los tres criterios fundamentales de la antropología diltheyana, la sensibilidad, la emocionalidad, el pensamiento y la volición. Para Dilthey es clarísimo, ¿no? Acá vamos a hablar de seres reales, seres reales. Sí, lo que signifique eso. Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Maritain, todo el personalismo posterior, todos ellos van a hablar justamente de lo mismo, sujetos pero concretos, específicos, encarnados. El Sísifo de Camus es esto.
¿sí? Es justamente una comprensión concreta y subjetiva de la pena. Y lo que dice también el mito de Sísifo podría parangonarse a lo que nos está diciendo Kierkegaard acá. Mira, voy a poner un nombre, ¿sí? Pero no me lo asumas como es un nombre poético. No, es que es un mito. No, no es un mito, ¿sí? Es un nombre común y puedes poner acá el tuyo o el de cualquier otro, porque básicamente esto es una forma de leernos existencialmente a través de las penas de otros individuos que conocemos. En este caso, a través de la literatura. Bien, vamos a arrancar con la figura de María Beaumarchais. María Beaumarchais, María Canon era hermana de Pierre Auguste Canon de Beaumarchais, conocida por sus operetas, en especial El Barbero de Sevilla, representado en 1775, y Las Bodas de Fígaro, representada en 1784. En 1764, Caron viajó a Madrid a fin de vengarse de Clavijo y Fajardo, quien se había prometido con Marie Beaumarchais en matrimonio para abandonarla más tarde. Listo, entonces ahí tenemos como el quid de la vida de nuestra protagonista, ¿sí? Caron arregló el asunto, pero supo que Clavijo se proponía desprestigiarlo ante el gobierno, ante lo cual aquel consiguió que el mismo rey retirara a Clavijo de su cargo y lo expulsara en Madrid. Años después, en 1773, Fajardo fue indultado y rehabilitado para la función pública. Bueno, acá pues tenemos entonces como nuestro personaje, Marie Caron, ¿sí? Que pues va a ser María, Marie de Beaumarchais, precisamente pues por la historia que nos están contando, ¿no? Bien, vamos a leerlo un poco. Todavía nos quedan como unos 20 minutos, entonces vamos a alcanzar a leer algo de la referencia que tenemos de esta primera mujer, ¿sí? Que nos va a servir como una primera silueta para entender lo que hemos llamado una especie de fenomenología de la desesperación humana. Entonces, arranquemos. María Beaumarchais. Conocemos a esta joven en el Clavijo de Goethe, al cual nos ceñimos, solo que la acompañamos más allá, a lo largo del tiempo. Una vez ha perdido el interés dramático, una vez las consecuencias de la pena han ido perdiéndose. Claro, parece ser, o sea, es un personaje histórico sobre el cual se ha escrito una obra literaria, y pues Kierkegaard dice, mira, vamos, o sea, nos inspiramos en la versión de Goethe, acompañamos esta versión de Goethe, pero vamos a seguir con esta figura más allá del mero acto dramático en el cual pues desempeña sus roles y nos cuenta su historia. Seguimos acompañándola pues como caballeros de la simpatía, ¿sí? Y ya sabemos que los caballeros de la simpatía, ¿sí? Tienen que ver justamente con esto, con la permanencia, con estar ahí, con esta mirada profunda y demás. Tenemos tanto el don innato cuanto la presteza adquirida de seguir en procesión el paso de la pena, ¿sí? Y oye, eso pues hasta cierto punto hay algo de galantería en ello, ¿no? En acompañar pues las penas de, no, de las demás personas. Su historia es corta. Clavijo se prometió en matrimonio con ella. Clavijo la abandonó. Esta información es suficiente para aquel que está acostumbrado a observar los fenómenos de la vida, como se observan las curiosidades en una colección de arte. Cuanto más breve, mejor. Más cosas pueden verse. Me gusta esto. Cuanto más breve, mejor, más cosas pueden verse. Y acá vamos a subrayar la historia. No, la historia es breve, ¿no? Se había comprometido y la abandonaron, punto. Oye, parece a lo que le pasó a Regina. Él también está tratando de pensar su situación, ¿no? Del mismo modo es posible explicar con la mayor brevedad que Tanta lo está sediento y que Sísifo arrastra una piedra hacia lo alto de una montaña. Cuando el tiempo apremia, entretenerse en ello solo supone un retraso, dado que en realidad uno no va a lograr enterarse de más de lo que ya sabe, que es todo. Lo que requiere mayor atención debe ser de otro género, ¿sí? O sea, los detalles están bien para iniciar, ¿no? Y entre más breve, mejor porque se pueden ver más cosas. Es la idea pues eso, es la idea de una vida rápida en cuestiones de un museo y todo ese tipo de cosas, y en muchos contextos funciona, ¿no? Cuanto más breve, mejor, más cosas pueden verse. O ejemplo, TikTok, ejemplo, Instagram, sí, rápido, rápido, sí, videos de un minuto, no, muy largos, rápido, sí.
Pero lo que requiere mayor atención tiene que ser de otro género. Esto no es como para mirar cómo se miran este tipo de curiosidades y de, no sé, de contenidos rápidos, ¿no? En las aperturas de un corro se monta una reunión alrededor de la mesa, donde tomamos el té. El samovar está en las últimas. La señora de la casa ruega al misterioso extraño abrir su corazón. A ese fin manda traer limonada y mermelada. Y entonces él empieza. Es una dilatada historia. Así sucede en las novelas y hay aún otra cosa bien distinta. Una historia dilatada y un pequeño anuncio así de breve. Sí, para Marie Beaumarchais se trata de una historia breve, es una pregunta bien distinta, aunque sí es cierto que no es dilatada, pues una historia dilatada tiene con todo una extensión mensurable. Una historia breve tiene, sin embargo, a veces la misteriosa propiedad de ser, a pesar de toda su brevedad, más larga que la más dilatada. Esto es muy bonito, me gusta esto. ¿Sí? Una historia breve puede ser, sin embargo, más larga que cualquier otra historia dilatada. Y eso tiene que ver con la interioridad de la pena. Ya lo vamos a mirar. Ya en lo precedente señalaba que la pena reflexiva no se hace visible en lo exterior, es decir, que no encuentra ahí su expresión reposada, bella. ¿Listo? Sí, esta es la idea que hemos estado manejando. No nos había dicho que era bella, pero oye, se entiende. La inquietud interior no permite esta transparencia. Lo exterior más bien se consume en ella. E incluso en el supuesto de que lo interior hubiese anunciarse en lo exterior, lo haría con una cierta morbidez que nunca puede llegar a ser objeto de representación artística, pues no goza del interés de lo bello. Goethe ha insinuado esto mismo con un par de guiños. Aun estando de acuerdo con la exactitud de esta observación, uno podría sentirse tentado a tenerla por algo casual y solo habiéndose convencido tras sopesarlo en términos estrictamente poéticos y estéticos de que lo que la observación enseña goza de verdad estética. Solo entonces alcanzaría la conciencia más profunda. A ver, si yo me imaginase ahora una pena reflexiva y preguntase si se dejaba representar artísticamente, de inmediato se pondría de manifiesto que lo externo es del todo casual en relación con ella. ¿Eh? Entonces, recordemos que Kierkegaard nos había dicho, y eso es algo que nos ha estado tratando en los tres textos, en los últimos tres textos, en el de, pues en el de Siluetas, en el de Antígona y en el del erotismo musical, eh, que la pena, que representar la pena, ¿sí? Al igual que representar el erotismo, necesita de unos, digamos, de unas dimensiones estéticas. Una de esas dimensiones estéticas tiene que ver con la concreción o la abstracción del medio. Habíamos visto al comienzo de este texto y lo habíamos visto también al comienzo del erotismo musical, que podríamos hablar de artes más concretos y artes más abstractos. Entonces la escultura es más concreta que la poesía. Y la poesía, entonces, y él dice, así como la escultura es más idónea para, o la pintura para representar la alegría que es presente, la poesía es mejor para representar la pena porque es temporal. ¿Sí? Recordando esta discusión con el Laoconte, del Laoconte de Lessing, donde el arte es más espacial y la poesía es más temporal. Entonces, volvemos sobre esta reflexión. Si yo me imaginase ahora una pena reflexiva, ¿sí? ¿Cómo representaríamos artísticamente una pena reflexiva? ¿Un cuadro? ¿Una pintura? ¿Un teatro? ¿Un poema? ¿Una canción? En el erotismo musical nos va a mostrar que el erotismo encuentra su mejor espacio en la música y nos dejaba ver que el dolor también, más allá del lenguaje, ¿sí? Y que incluso hay, oye, hay tragedias y hay teatro y hay novelas, pero necesitamos superar el plano del lenguaje, el lenguaje discursivo, para llegar a una expresión más profunda de lo erótico. Y parece que del dolor vamos a ir también por ese lado. No estamos hablando acá de la parte musical, pero vamos un poco en esta dirección. Si esto es verdad, entonces nos apartamos de lo bello artístico. Si ella es grande o pequeña, significante o insignificante, bella o menos bella, todo esto es indiferente. Sopesar si sería más correcto hacer que la cabeza se inclinase hacia un lado o hacia el otro, o hacia el suelo, hacer que la mirada se fije taciturna o se clave triste en el suelo, todo esto es del todo indiferente. Lo uno no expresa la pena reflexiva de modo más adecuado que lo otro.
En comparación con lo interior, lo exterior se ha hecho insignificante. Se instala en la indiferencia. La clave de la pena reflexiva es que la pena busca sin cesar su objeto. Esta búsqueda es la inquietud de la pena y su vida. Y esto está genial y bellísimo. La clave de la pena reflexiva es que la pena busca sin cesar su objeto. Esta búsqueda es la inquietud de la pena y su vida. Pero esta búsqueda es una fluctuación incesante y si lo exterior era en todo momento la perfecta expresión de lo interior, uno debería, a fin de representar la pena reflexiva, disponer de una sucesión completa de imágenes. Pero ninguna imagen expresaría por sí sola la pena y ninguna imagen por sí sola obtendría un valor propiamente estético, dado que no sería bella, sino verdadera. Estas imágenes deberían contemplarse como se contempla el segundero de un reloj. El engranaje no se ve, pero el movimiento interior se manifiesta sin cesar, en que lo exterior varía sin cesar. Pero esta variabilidad no puede representarse artísticamente y, no obstante, es la clave de todo. ¿Sí? Esta variabilidad no se puede expresar artísticamente y, sin embargo, es la clave de todo. Así, cuando el amor desdichado se funda en un engaño, el dolor y el sufrimiento vienen, porque la pena no puede encontrar su objeto. Si el engaño es probado y si la persona en cuestión se ha dado cuenta de que se trata de un engaño, entonces no cesa la pena, sino que se trata de una pena inmediata, no reflexiva. ¿Sí? Y recordemos un poco acá estas categorías que nos va tocando, ¿no? Que nos va mencionando Kierkegaard. Vamos a leer un poquito y ahorita explicamos esto. Es fácil de ver la dificultad dialéctica, pues, ¿qué es lo que ella deplora? Si él era un impostor, es bueno que lo abandonase, cuando antes mejor. Y ella más bien debería alegrarse de ello y deplorar haberlo amado. Con todo es una pena honda que él fuese un impostor. Pero esto, aun tratándose de un engaño, es la inquietud en el perpetuum mobile de la pena. Procurar certeza para el hecho externo de que un engaño es un engaño es ya tan complicado. Y sin embargo, con ello no cerramos en modo alguno el caso ni tampoco paramos el movimiento. Para el amor, un engaño es ni más ni menos que una paradoja absoluta, y en ello radica la necesidad de una pena reflexiva. Y esto es bellísimo, y ahí nos damos cuenta que Kierkegaard es un conocedor del mundo humano increíble, ¿sí? Y este es el quid del asunto, ¿sí? Específicamente, claro, ahí nos queda mostrado y señalado en términos del amor, pero queda señalado un poco en términos de la pena reflexiva. Hemos dicho que la pena reflexiva está constantemente en búsqueda, vamos a conectarlo acá, está constantemente en búsqueda de su objeto, ¿sí? La pena reflexiva es la pena que busca sin cesar su objeto, y esta búsqueda es la inquietud de su pena y de su vida. En el caso del amor, el engaño es una paradoja absoluta. Y quienes hemos vivido este tipo de experiencias lo entendemos. Y si no, también se entiende, el cine y la literatura nos lo ha mostrado. Porque si uno ama y a uno lo aman, porque lo engañaron, entonces pues nunca me amaron. Pero si nunca me amaron, entonces ¿por qué pasamos esos tiempos tan chéveres? Entonces sí me amaba, pero entonces ¿por qué no me amó? Pero entonces sí, y de un momento a otro, la pena se vuelve reflexiva y busca sin cesar su objeto. Y esta misma dialéctica, que es la que nos está mencionando ahí, ¿sí? Pues es justamente, de hecho, él utiliza la palabra dialéctica, subrayémosla. Mm, Acá está. La dificultad dialéctica de la pena reflexiva. No vamos a ponerlo acá como en otro color para que no se nos pierda. Vamos a ponerlo en verde. Claro, la dificultad dialéctica de la pena reflexiva reside en que está constantemente en búsqueda de su objeto. ¿Sí? Algo parecido ocurre con el erotismo y lo habíamos visto antes, ¿no? El erotismo está constantemente en búsqueda de su objeto. eh, y digamos, el erotismo encuentra su mejor expresión, esta búsqueda del objeto, en lo musical y no digamos, no en lo discursivo. Acá todavía, repito, acá no nos está apareciendo lo musical, podríamos entreverlo, y más nosotros que tenemos canciones para lidiar nuestras tusas y nuestros desengaños amorosos y de vida, podemos entenderlo en el horizonte de lo musical, pero claramente está la dificultad dialéctica, ¿sí? La pena reflexiva es la búsqueda del objeto de la pena,
que no entendemos, no lo tenemos lo suficientemente claro y ahí está, porque uno dice como, ay, a ver, ya, si te engañó, ya supéralo. Y lo dice Kierkegaard. Si era un impostor, pues menos mal se fue. Y tú arrepiéntete de haberlo amado. Ya, fácil. O sea, ese es el consejo que podría darle cualquier amigo a la persona. Ya te puso los cachos, te montó cuernos. Ya, simple, sin líos, sin afanes. Supéralo, sí, olvídalo. El tipo es un perro y seguimos con la vida. Ya, y arrepiéntete de haberte enamorado de un hombre tan perro. Ya, o sea, fácil. Pero para el amor, las cosas no funcionan así. Porque cuando uno está enamorado, uno reconoce que está enamorado y uno reconoce que lo aman. El problema del engaño es que uno dice, pero si me amaron, ¿por qué no me amaban? Es contradictorio, ¿sí? Y pasa lo mismo en todos los contextos de desengaño profundos. Claro, la pena del amor es una pena profundamente reflexiva y profundamente poética, pero Kierkegaard nos dijo acá, mira, no pondré ningún impedimento si alguno de vosotros quieres cambiarle el nombre y pues hacerlo como en otros factores. Pongámoslo en contextos de una de nuestras tusas más brutales que tenemos en el siglo XXI. De hecho, han sido una de mis tusas grandes, las amorosas y las laborales. Hace un tiempo le preguntaba a un grupo de estudiantes de filosofía y videojuegos, el semestre pasado, de hecho, les preguntaba que qué era peor, si una tusa de amor o una tusa laboral. Y una chica dice, profesor, una tusa laboral. Y los otros le dijeron, ay, no, que eres poco romántica. Y la chica dice, mira, uno no vive de besitos, ¿sí? Uno necesita tener condiciones laborales para poder vivir y ganar dinero y ascender profesionalmente y todo ese tipo de cosas. Y yo entiendo el punto, yo entiendo el punto, porque pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros trabajamos bien, podemos ser buenos profesionales, buenos profesores, no sé, en mi caso, profesor, buenos médicos, buenos profesionales, hacemos bien nuestro trabajo, nos la llevamos bien, tenemos buena retroalimentación en el ejercicio de nuestro desempeño, en la evaluación de nuestro desempeño y demás. Y sin embargo, no seguimos trabajando, nos expulsan, nos quitan el contrato. Y dice como, pero ¿por qué? ¿Por qué? Sí, o sea, hay un ejemplo que, un texto que el otro día lo estuve, o sea, estuve jugando con esa idea y escribí algo del siguiente estilo. Si nosotros volvemos a la figura de Sísifo, sobre todo a la versión de Camus, que hay que imaginarse a Sísifo dichoso porque su piedra le pertenece, ¿sí? Y él dice, ok, esta es mi piedra, este es mi castigo, esto es lo que yo soy, y no importa que sea el hombre absurdo y el ejercicio más absurdo y una tarea que no se puede realizar, pero soy yo y esta es mi piedra y ya está, hágale. Y uno dice, ok, hay que imaginarse a Sísifo dichoso. Ahora, después de una eternidad de Sísifo dando vueltas, quítale la piedra a Sísifo y devuélvesela, pero en tiempos inciertos, ¿sí? Quítasela un día, luego devuélvesela, luego quítasela 2 meses, ¿sí? Y Sísifo ha aprendido a amar su piedra. Nos hemos imaginado a Sísifo dichoso con su piedra. ¿Qué pasa de Sísifo sin su piedra? ¿Sí? ¿Deja de ser castigado? No, no puede salir del inframundo, pero tampoco tiene nada que hacer. O sea, no solamente es el hombre absurdo, o digamos, la forma del hombre absurdo, sino la forma del hombre que pierde, o del ser humano que pierde en este sentido las posibilidades de sentido. O sea, podemos imaginarnos así Sifo dichoso mientras tenga su piedra. No importa que sea el trabajo absurdo. Podemos imaginarnos a los seres humanos del siglo XXI felices en medio de nuestros trabajos ridículamente absurdos, ¿sí? Pero si nos quitan nuestros trabajos, no podemos dejar de trabajar. Necesitamos las condiciones de vida propias del trabajo. Y sin embargo, ahí está. Sí, ahí está como el quid del asunto. Se vuelve una pena reflexiva. Y obviamente esto lo podemos mirar desde la perspectiva muy exterior y entonces cualquier emprendedor te dice, ay, mira, ya deja eso, emprende, a ver, Sísifo, sí, eres tú, no eres la piedra, tú eres capaz, sigue subiendo y bajando, saca músculos, coge otra piedra de la montaña y súbela. Pero no se trata de eso, no se trata de mirar simplemente la parte del exterior, se trata de mirar la profundidad, la intimidad, lo que hemos nosotros desarrollado. Para el amor, un engaño es ni más ni menos que una paradoja absoluta. Y esto aplica para cualquier clase de amor. Si uno ama lo que hace, si uno ama las condiciones en las que tiene, si uno ama a una persona, si uno ama sus sueños, ¿sí? Y justamente el engaño en ello, e incluso el autoengaño, es una de las paradojas más duras. Es una de las paradojas más duras.
Los diversos factores del amor podrían ser manipulados en cada individuo de mil maneras distintas, con lo cual el amor no sería en uno lo mismo que el otro. El factor egoísta puede ser más preponderante o el simpatético, pero sea como sea, el amor, tanto en lo que hace a sus determinantes concretos como a la totalidad, el engaño es una paradoja que el amor no puede pensar y que al final, sin embargo, quiere pensar. Es que eso es lo raro y eso es lo loco y eso es lo doloroso también, ¿sí? El engaño es una paradoja que el amor no puede pensar, pero que el amor quiere pensar, ¿sí? Y repito, acá nosotros podríamos ponerlo en términos muy, vamos a ponerlo acá como quid del asunto. Podríamos ponerlos como en términos muy afectivos, muy emocionales y bueno, todos hemos vivido situaciones que lo podemos entender, pero pensémoslo en un sentido muy amplio. Pensémoslo en un sentido muy amplio. Sí. El, el engaño, sí, o sea, el amor implica una especie de contar con algo en el mundo, sí, no tanto ni siquiera disponer, sino como un contar. El engaño significa no poder contar con eso en el mundo, sí, o no en las condiciones en las que lo habíamos pensado. Y acá no estoy hablando de fidelidad o infidelidad sexual, lo que sea, estoy hablando básicamente de cómo nosotros construimos vínculos, cómo nosotros construimos sentidos de pertenencia. Esto es un buen ejemplo, ¿no? O sea, el amor podría ser entendido como un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es fundamental para los seres humanos. Nosotros hacemos lo que hacemos muchas veces más allá de la plata, el dinero y el confort por sentirnos aceptados e incluidos. ¿Sí? Y eso tiene unas fuentes profundas en la animalidad. Los mamíferos somos de manada, somos de grupo y no solamente los mamíferos. A nivel biológico hasta las células son de grupo, ¿no? Hacen tejidos y todo ese tipo de cosas. Acá muy en plan Hans Jonas con su principio de vida. Eh, sí, hay una disposición natural a agruparnos, a gremiarnos, a diferenciarnos también, porque eso nos brinda identidad y todos los rollos dialécticos. Pero no hay nada más doloroso que sentirse vinculado y luego no sentirse vinculado. Tener sentido de pertenencia y luego ya no pertenecer. ¿Sí? Esa idea de la expulsión, esa idea del ostracismo, ¿no? De cuando expulsaban a los, ¿sí? A los antiguos filósofos de las ciudades, por ejemplo, a Anaxágoras, a Sócrates también le dijeron, no te vas o te mueres, y él dijo, me quedo en Atenas, ¿sí? Sí, sí, no tiene sentido vivir afuera. Eh, esa idea de no pertenecer es, es como el equivalente a lo que están pasando acá justamente con el engaño, porque la idea es si pertenezco, entonces pertenezco. ¿Cómo es que pertenezco y no pertenezco? O sea, ¿por qué no pertenecería si yo pertenezco? ¿Sí? El engaño es la paradoja que el amor no puede pensar y que al final, sin embargo, quiere pensar. Nuestro sentido de pertenencia es uno de nuestros sentidos más profundos que nos motivan a hacer cualquier cantidad de cosas en la vida, ¿sí? Y al final es justamente el darnos cuenta que no pertenecemos lo que nos hace reflexionar. Y desde el sentido de pertenencia queremos pensar la no pertenencia y no podemos pensarla, pero queremos pensarla, queremos entender cómo es eso. Y es una tensión dialéctica, es una dificultad dialéctica. Esto no se va a resolver hegelianamente, ¿sí? Que lo podríamos resolver hegelianamente. De hecho, Hegel lo resuelve hegelianamente, dialécticamente. Para Kierkegaard va a ser una dificultad dialéctica. Eso está ahí y va a ser una piedra en el zapato y nos vamos a pelear con eso y nos va a apoyar y nos vamos a tropezar todo el tiempo porque en el fondo es insuperable. En el fondo es insuperable. Y es que si el factor egoísta o bien el simpatético está absolutamente presente, la paradoja se suspende. Es decir, el individuo excede la reflexión en virtud de lo absoluto. No piensa la paradoja en el sentido de suspenderla gracias al cómo de la reflexión, sino que se salva precisamente gracias a que no piensa. Claro, o sea, es como, y esto es muy, muy bueno. Se salva gracias a que no piensa. Yo me acuerdo hace unos años, esto fue una cita psicológica, lo habíamos mencionado en algún grupo, en alguna sesión acá, y una psicóloga me dice, Manuel, es que tú piensas mucho. Y pues sí, obvio, soy filósofo. No, entonces no pienses mucho. Y yo pues no puedo, como así que no piense mucho. Eso para mí no tiene como demasiado sentido, ¿sí? Puedo orientar los pensamientos en direcciones y demás, pero sí, puedo.
puedo aprender a pensar de maneras, pero no pensar, no sé, pídele a un atleta no hacer ejercicio, o sea, no sé. Bien, se salva precisamente gracias a que no piensa, no se preocupa de las atareadas aclaraciones o confusiones de la reflexión, reposa sobre sí mismo. A causa de su orgullo, el orgulloso amor egoísta considera imposible un engaño. No se preocupa por saber qué cabe decir a favor o en contra, cómo puede defenderse o excusarse la persona en cuestión. Está completamente seguro porque es demasiado orgulloso para creer que alguien podría atreverse a engañarle. El amor simpatético, bueno, claro, acá nos está hablando de la simpatía o del orgullo, ¿no? Él dice o es egoísta o es simpático, ¿sí? El caso del orgulloso es de, obviamente nadie me va a engañar a mí, obvio no, ¿sí? Y el amor simpatético va por otro lado, posee la fe que mueve montañas. Cualquier defensa es nada para él comparado con la impasible certeza que posee de que no se ha tratado de un engaño. Cualquier acusación no prueba nada contra el intercesor que explica que no se ha tratado de un engaño y que no lo explica de esta o de aquella manera, sino de un modo absoluto. Pero un amor como ese se ve raramente o incluso nunca en la vida. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo en la historia de la literatura, no tengo ni idea si Kierkegaard lo conociera, ¿sí? Que es el Lazarillo de Tormes. Bueno, yo no sé si ahora que lo escribo, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero aplica. Al final del, bueno, no sé si hayan leído el Lazarillo de Tormes, es uno de los clásicos de la lengua española. Nos cuenta la historia del Lazarillo de Tormes y cómo fue pasando de un amo tras otro, en medio de todas sus dificultades, de sus hambrunas y demás. Y al final termina ayudándole a un obispo y se casa con una buena muchacha y ya, y es feliz. Y le dicen como, oye, pero ¿no te has dado cuenta que pues, tu muchacha te es infiel justamente con el personal del obispo? No sé si con el obispo mismo y demás. Y él es como, ay, obvio no. O sea, es como, ahora, podría ser en el sentido simpático de que el Lazarillo, que es lo que él cuenta, ¿sí? Él dice, estoy tan enamorada de ella que, mira, no importa, o sea, no importa lo que ella haga, jamás me puede ser infiel. Pero también podríamos verlo ya en un plano un poco más irónico, sarcástico, muy al estilo del Lazarillo, ¿sí? De mira, he comido tanta mierda en la vida que esto es lo mejor que me ha pasado, así que mira, no me lo dañes y no me lo voy a dañar, punto. O sea, no voy a pensar en ello, no voy a pensar en ello. Por lo general, el amor atesora ambos determinantes y ello lo pone en relación con la paradoja. En los dos casos descritos, la paradoja también lo es para el amor, pero a este le tiene sin cuidado. En el último caso, la paradoja es para el amor. La paradoja es impensable y sin embargo, el amor quiere pensarla. Y a medida que los diversos factores van haciendo acto de presencia en ciertas ocasiones, se aproxima para pensarla a menudo de modo contradictorio, pero no lo consigue. Esta vía del pensamiento es infinita y solo concluye cuando el individuo la irrumpe arbitrariamente haciendo valer algo distinto. Una determinación de la voluntad como la del Lazarillo. Ahí sí. Entonces más bien pongamos la del Lazarillo acá. ¿Sí? El Lazarillo decide que no está pasando nada. Una determinación de la voluntad. Se resuelve la paradoja. No un ejercicio o sea, no es un desarrollo de la paradoja en sí mismo, sino es una determinación de la voluntad que dice, mira, lo resuelvo así, punto. Aunque con ello el individuo singular se sume a determinaciones éticas y esto no nos ocupa estéticamente. Al tomar una determinación alcanza aquello que no obtiene por la vía de la reflexión. Fin. Reposo. Claro, mientras pensemos no vamos a encontrarle solución a esto. Una determinación va a servir como, ok, sí. Hay muchos casos en la vida y de hecho yo creo que todos hemos conocido casos del siguiente tipo, ¿sí? Em, de hecho, en lo personal me pasó, cierro con esta anécdota. Hace muchos años estaba yo en la universidad, tenía una novia en esa época, y la novia me dijo, oye, me dijeron que tú me eres infiel. Estaba en crisis, desde ella llegó, ella estaba llorando y tal, y me dijo, Manuel, me fuiste infiel. Yo no había sido infiel, yo estaba en modo más sano. O sea, yo creo que fue mi etapa más sana en toda mi vida. Yo como, no, o sea, no, amor, no me hice nada, yo súper tranquilo. Y ella dijo, pero me lo dijo alguien muy cercano y me dijo que te vio en tal parte con tal persona.
En aquel entonces no habían celulares, uno no podía decir, no, mira, mi GPS, no, nada, o sea, yo como, pues mira, es la palabra de él contra la mía, y pues yo tengo mi certeza y mi tranquilidad de que no pasó nada, de que no pasó nada. Y no tengo ni idea por qué la persona que te dijo lo que te dijo, o de pronto se confundió, o de pronto tiene malas intenciones, tampoco es mi intención entrar en una pelea. Y obviamente ella en ese momento tuvo que tomar una determinación, porque mientras lo siguiera pensando, pues se seguía llenando la cabeza de dudas y de incertidumbres, de paradojas. Entonces, en algún momento, después de unas par de semanas de charlas, me dijo, mira, está bien, decido creerte. Punto. Podría haber decidido lo contrario, podría haber decidido no creerme. Y en la decisión se encuentra reposo, ¿sí? Se encuentra fin y reposo en la determinación. En la reflexión, no. En la reflexión se sigue moviendo la pena. Se sigue moviendo la pena. Y por eso nosotros hablamos hoy en día del overthinking, como del pensar demasiado. Y yo no creo que eso sea pensar demasiado. De hecho, yo no sé hasta qué punto podríamos llamarlo pensar. O sea, son como más bien fantasías morbosas y medianamente escrupulosas que nosotros vamos construyendo y le damos vueltas y tales y pascuales. Creo que un ejercicio reflexivo, racional, emocional incluso, pero lo que nosotros llamamos pensar, nos ayudaría precisamente a quizás no a resolver la pena, porque pensando no resolvemos las penas, pero sí a orientarlas, sí a aclararlas, algo que nos ayude a determinarnos de mejor manera. Bien, ya son las 11:37, vamos a dejar acá. Todavía apenas estamos presentando el texto digamos, el capítulo de María Beaumarchais. Todavía nos queda un buen rato para hablar. Precisamente ahorita viene lo que le va a acontecer a María, ¿sí? Que es la ruptura de una promesa de matrimonio, pero eso lo veremos el próximo sábado, que si nos va bien, creo que podríamos terminar de leer a María, el texto de María Beaumarchais y empezaríamos con Doña Elvira. Bien, por mi parte no me resta sino agradecerles por toda su compañía, la atención. No olviden que pueden apoyarnos en nuestro canal de YouTube, en Patreon, en PayPal y demás. Y entonces nos vemos la próxima semana. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.